A luz sobre cuál fue la actitud y la actuación de una iglesia que de repente, en la Segunda República, que venía de una iglesia de cristiandad, se rompe aquello, es decir, en ese momento clave en que desaparece la unidad religiosa, en que aparece claramente la separación de iglesia, en que se separan iglesia y Estado por las bravas, el año 31, y entonces es la actitud de quien quiere recoger lo mejor del legado anterior y al mismo tiempo ponerse de acuerdo, ponerse al servicio de la gente en los años 30, es decir, ponerse al servicio de la Iglesia real. Eso es un poco, esa es la luz, es decir, y aparece claramente el intento concordista siempre de entenderse con todo el mundo, con unos y con otros, con rojos y con verdes, con azules y con amarillos. Es decir, el cardenal Vidal y su gente visita a todo el mundo, a Alcalá Zamora, a Azaña, a Marañón, a Ortega, a todo el mundo que en aquel momento tiene algo que decir y que significa algo en la Iglesia de España. Les escribe continuamente. Por supuesto, ellos defienden los derechos de aquella Iglesia, que no es la de hoy. Estamos muy lejos del Concilio Vaticano II todavía, pero manteniendo lo esencial, manteniendo incluso la tesis ideal de la unidad católica y de que todo el mundo pues sea creyente y todo el mundo, pues por supuesto, la tesis ideal ellos lo conservan, pero se dan cuenta de lo que significa, de que hay muchísima gente atea y muchísima gente anticlerical y antieclesial, y busca en todo momento entenderse con ellos, buscar aquellos puntos donde puedan concordar. Incluso por medio de un modus vivendi, de un concordato que luego no llegó a su término, y luchando evidentemente frente también a una parte de la Iglesia que es reacia a esa postura, que no busca precisamente siempre la concordia, que busca siempre la apologética, los derechos de la Iglesia, etc. En un momento difícil en que se encuentra también con un papa duro, fuerte, que es Pío XI, que no está siempre de acuerdo con su postura, con un nuncio, famoso Tedeschini, que está de acuerdo en lo fundamental, pero naturalmente que tiene que obedecer órdenes de la Secretaría de Estado, y en medio de esa dificultad, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, se mantiene siempre clara la tesis de la concordia. Vamos a buscar la paz, vamos a buscar lo mejor para la Iglesia y para España. Ese es el lema de la Iglesia jerárquica mientras la presidió el cardenal Francisco Vidal y Braca. Eso muchas veces, y por supuesto yo he puesto lo que yo en este momento pienso también, y por supuesto he aprovechado un poquito algunos libros fundamentales que se han escrito en estos últimos años, y aparte también he tirado de mi archivo, que es un archivo grande, sobre la Segunda República. Sí, lo dice él mismo, lo dice Alcalá Zamora, todo el mundo, todos los historiadores lo dan por hecho. No están de acuerdo naturalmente, pero sacan tarde, no quieren sacar la Guardia Civil, porque evidentemente cualquier actuación de la Guardia Civil acaba con muchos muertos, es la verdad. Sacan al ejército tarde, pero bueno, una quema de conventos era habitual en España, es decir, durante el siglo XIX se quemaron conventos, se quemaron iglesias, y el siglo XX también, con la Semana Trágica, se mataban frailes a corrillo, se expulsaba al nuncio, pero eso ha ocurrido muchas veces en la historia de España. No era la primera vez que ocurría eso. Fue un error gravísimo de la Segunda República, del que nunca ya se recuperó, pero la Iglesia protestó muy seriamente. El nuncio pidió, no solamente en ese momento, sino durante mucho tiempo, alguna indemnización, en fin, pero que no llegó nunca. Bueno, yo creo que sí, que la postura del gobierno fue pasiva, displicente al principio, y naturalmente, curiosamente, teniendo como presidente del gobierno provisional Alcalá Zamora, que era católico, y Miguel Maura, que era ministro de la Gobernación, pero unos echaron la culpa unos a los otros. Maura le echó a Azaña, que era ministro de la guerra, Azaña le echó la culpa a esto, bueno, y ahí quedó. Y luego se repitió durante muchos, no solamente en mayo del 31, la quema de conventos se repitió el 32 y el 34 y el 35 y el 36 y sobre todo el 36, como todos sabemos. Por otra parte, también tenemos que recordar que la Iglesia sufrió persecuciones, como he dicho, el año 12, a principios del siglo, en medio del siglo XIX, etcétera, etcétera. Ese es el problema que yo ahora quiero estudiarlo en otro libro que se titulará Anticlericalismo, Antieclesialismo español.
Es decir, ¿de dónde nos viene? ¿A dónde nos lleva este anticlericalismo, anticlesialismo? Bueno, ¿Hay alguna cosa en común? No se puede comparar una situación con otra, aunque nunca un tiempo es el mismo que otro, aunque naturalmente la naturaleza humana es bastante parecida y entonces las situaciones son bastante parecidas. Bueno, yo creo que no podemos compararnos con aquello. Hoy la situación española es infinitamente mejor, económicamente, socialmente, culturalmente, y pues naturalmente quedan actitudes muy parecidas. Queda por una parte la incomprensión del mundo moderno, queda por otra parte una cierta iglesia que solamente hace apologética, que solamente se defiende. Hay otra iglesia que yo creo que es muy numerosa, aunque no sea públicamente tan visible, que sigue el testimonio de Jesús de Nazaret y que busca no solamente los valores humanos, como se dice, sino la presencia de Jesús en la sociedad. Yo creo que es una iglesia mucho más rica, mucho más libre y mucho más preparada para vivir en el mundo en el que estamos. La memoria tiene que ser entera, completa. Y una de las cosas para concretar, que a mí me parece muy poco histórica, es comenzar la historia por la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil ha estado la Segunda República. Y otros me dirán, antes de la Segunda República estuvo la dictadura, cierto. Y antes de la dictadura estuvo la Restauración, ciertísimo. Y antes de la Restauración estuvieron los gobiernos liberales, es verdad, etc. Pues yo no me atrevo a decir, cuantificar en historia es muy difícil, cuantificar no se hizo nunca una encuesta sobre eso, no lo sé, pero sí que había un grupo muy importante que buscó la concordia. Yo creo que, según se puede ver en el libro, había personas que no buscaron tanto la concordia. Cuando decimos, por ejemplo, que fulano de tal luchó por la libertad, etc., muchas veces nos equivocamos. Luchaban por su propia libertad, no por la libertad de todos. Entonces, yo creo que hubo también en la Iglesia, como aparece en el libro, aunque para mí no le doy demasiada importancia. Doy más importancia a los que buscaron la concordia que a los que no buscaron la concordia. Es así. Dejo entrever, y el que quiere puede ver en esos 9 volúmenes que publicamos, cómo había personas que evidentemente no parecía que buscaban la concordia, sino el triunfo, que buscaban la superación del otro, su propia razón, etc. Pero quiero ser positivo, y soy positivo siempre en mi vida. Hay que buscar siempre lo positivo, lo que nos ayuda, lo que nos da la paz, lo que nos da la concordia. Muy bien.